Martes 26 de octubre, el tema de la clase de hoy, chicos, son las biomoléculas, los lípidos. Como objetivo nos hemos planteado explicar sobre las biomoléculas, en especial la de los lípidos, y su clasificación mediante diapositivas e imágenes que nos permitan pues conocer la importancia que tienen estos lípidos para los seres vivos. Destreza, indagar experimentalmente, analizar y describir las características de las biomoléculas y relacionarlas con las funciones en los seres vivos. Los lípidos. Los lípidos son el segundo grupo de sustancias orgánicas de vital importancia para el organismo, luego de los glúcidos. Igual que aquellos, pues estos lípidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, con la gran diferencia de que la proporción no es de 2 a 1 como en los glúcidos, sino menor, y además puede contener otros elementos químicos como el fósforo, el azufre y el nitrógeno. En sí, los lípidos pues es un grupo heterogéneo de compuestos, como ya lo había mencionado, biomoléculas orgánicas que se conforman pues básicamente por el carbono y el hidrógeno. Y además pueden contener, pues ya les mencioné, fósforo, nitrógeno y azufre. Ya, vulgarmente a los lípidos se les llama grasas, pero no es correcto, por cuanto las grasas son lípidos de origen animal. Su principal característica es que no son solubles en agua, pero sí en disolventes orgánicos. Los lípidos tienen su origen. Tenemos los lípidos de origen vegetal y los lípidos de origen animal. En los lípidos de origen vegetal se encuentran pues las legumbres, los cereales integrales, las semillas de oliva, el girasol, el maíz, frutos secos como las almendras, las nueces, y también encontramos el aguacate, entre otros alimentos o lípidos de origen vegetal. En los lípidos de origen animal se encuentran las carnes rojas, las carnes blancas, como la carne de pollo, los embutidos, el hígado, el pescado, el riñón, la leche, los derivados de la leche como el queso, el yogur, los huevos, la grasa animal, exactamente la grasa de cerdo, las salsas, las mayonesas y entre otros. Además de origen natural, también son obtenidos pues industrialmente, porque son procesados. Por ejemplo, ahí entran las margarinas, lo que es las mantequillas, y los aceites, como por ejemplo el aceite que ya es producido, pues el aceite de girasol. De igual manera, los lípidos tienen una clasificación. Se clasifican pues en dos grandes grupos, como son los saponificables y los insaponificables o no saponificables, así se los conoce, ¿ya? Los saponificables son aquellos que sí contienen ácidos grasos, ¿ya? Y los insaponificables son los que no contienen grasos, ¿ya? Estos lípidos saponificables tienen en su estructura ácidos grasos y producen reacciones químicas de saponificación utilizada para obtener pues jabones a partir de esas grasas, y se clasifican en dos: los simples, los complejos o compuestos, ¿ya? Los lípidos simples tienen en su estructura carbono, hidrógeno y oxígeno. Como a ello, pues tenemos de ejemplo las grasas neutras, que pueden ser sólidas y líquidas o también aceites. Y tenemos también las ceras. En los lípidos complejos o compuestos, además del carbono, del hidrógeno y del oxígeno en su estructura, también pues se encuentran otros elementos
como el nitrógeno, el fósforo, el azufre y a veces también moléculas de glúcidos. Y se encuentran formando las membranas celulares como los fosfolípidos y los glucolípidos. Mientras que en los lípidos insaponificables, estos no contienen ácidos grasos en su estructura, por lo que no se saponifican ni tampoco se forman jabones. Se clasifican en terpenos, como por ejemplo aquí ya entra el pigmento de las plantas, y los esteroides, que aquí ya entra el colesterol, los ácidos biliares, las hormonas sexuales y los prostaglandinas. Sí, ya. Los terpenos pues contienen caroteno y vitamina A. Y los esteroides pues son los que contienen colesterol y cortisona, que no son saludables para la salud. En cuanto a las funciones de los lípidos tienen una función energética, porque pues por ende los constituyen la principal reserva energética de nuestro organismo, tanto animal como de nosotros, ¿no? Y se ha calculado pues que 1 gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías, a diferencia de los glúcidos, que producen solo 4,1 kilocalorías, y las proteínas pues 3,12 kilocalorías. También tienen una función estructural, porque intervienen en la estructura de las membranas celulares y en la formación de las células de tejido adiposo. De igual manera, los lípidos intervienen en la protección del exoesqueleto de algunos invertebrados, como los insectos, y actúan como aislantes térmicos bajo la piel. Por esa razón también que cumplen la función de producir calor. En cuanto a la función informativa, son como reguladores de algunas funciones, como las hormonas, esteroides, que regulan el metabolismo y las funciones reproductivas en las reacciones inflamatorias para dar una respuesta a los agentes patógenos. También, pues, también sirven de biocanalizadores o ayudantes de las reacciones bioquímicas dentro de las células. Y también pues son utilizados como amortiguadores y protectores térmicos que impiden la pérdida de calor corporal, que es lo que ya habíamos mencionado. Y por último, ayudan, pues cumplen la función de reservar agua en el organismo. Los lípidos también en el organismo humano. Los lípidos en el organismo humano tienen la capacidad de acumular lípidos en su citoplasma. En estas células los lípidos desplazan el citoplasma y al núcleo celular, ocupando en ellos casi todo el espacio celular. También se lo conoce como conjunto de adipocitos que forman pues el tejido adiposo, que se acumula principalmente en las capas más profundas de la piel, formando el panículo adiposo, que hace las veces de aislante térmico, protegiendo al cuerpo del frío y del calor. La acumulación también de tejido adiposo en el abdomen genera obesidad, que es perjudicial y peligroso al predisponer a diversos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de colon, el cáncer de esófago, el cáncer de riñones e inclusive el cáncer de senos. Igualmente, si se acumula pues alrededor del corazón, este tejido adiposo que constituye en sí la grasa del cuerpo, si llega al corazón, puede afectar las funciones cardíacas del corazón. Y en cuanto al metabolismo de los lípidos,
Durante la digestión, por acción de la enzima lipasa pancreática, los lípidos se convierten en sustancias más sencillas, llamadas glicéridos, ácidos grasos y glicerol, que a su vez son absorbidos por las células epiteliales del intestino y van al torrente sanguíneo. ¿Ya? Y van al torrente sanguíneo para luego, ser absorbidos y se reagrupan y forman nuevos lípidos, los que se llaman, pues estos nuevos lípidos que se forman tienen el nombre de kilomicrones. ¿Ya? Los kilomicrones son macromoléculas lipoproteicas, es decir, formadas por moléculas de lípidos y proteínas. Las kilomicrones más pequeñas atraviesan los capilares sanguíneos, mientras que los más grandes penetran en los vasos linfáticos y se acumulan en el tejido adiposo y constituyen la reserva más importante de energía, especialmente en las personas que son obesas. El catabolismo también de los lípidos. Cuando un organismo ha agotado las reservas de glucógeno, o sea, es decir, la reserva de carbohidratos, el hígado desdobla a los lípidos en glicerol y en ácidos grasos. Cada una de estas sustancias por separado tiene su propio catabolismo, es decir, realiza su propio proceso. El glicerol es atacado por enzimas producidas por el hígado, llamadas enzimas hepáticas, que lo convierten finalmente en glucosa lista para ser utilizada por las células y generar energía. En sí, con este tema, nos damos cuenta de la gran importancia de nuestro organismo, o sea, el hígado, de este órgano. Es muy importante porque él es el que es como un filtro para nuestro organismo. Él se encarga de transformar las grasas que sean, pues, para nuestro organismo que le hagan bien, ¿no? En cambio, los ácidos grasos, continuamos con los ácidos grasos, al ser atacados por las enzimas producidas por el hígado, se fragmentan. La mayor parte de estos fragmentos dan origen a sustancias especiales llamadas cetónicos. Como el hígado no dispone de enzimas especializadas para continuar el catabolismo de estos grupos cetónicos, pasan al torrente sanguíneo. Las células de los diversos tejidos que poseen las enzimas adecuadas convierten en acetilcolina A para ingerir o para iniciar el ciclo de Krebs y la posterior liberación de energía. Luego continuamos con los lípidos y la salud. La alimentación, pues, diaria de nosotros debe contener la ingesta de lípidos en cantidades adecuadas, pues debido a que estos lípidos son necesarias para nuestra salud, igual que los glúcidos y que las proteínas. Es recomendable que la proporción de lípidos que nosotros ingerimos sea, tenga una aproximación del 30 y el 35% de la dieta alimenticia de nosotros. En el momento de elegir los alimentos, pues es fundamental conocer el tipo de grasa que contienen ciertos alimentos. A veces nosotros consumimos alimentos, pero no sabemos qué grasa o si es grasa, es lípido o simplemente son glúcidos. No sabemos diferenciar en sí. Por esa razón es que al momento de ingerir nosotros debemos saber diferenciar bien estos alimentos, ¿ya? Debido a que, pues como conocemos, las repercusiones de las grasas para nuestra salud son desfavorables, ¿ya?
tenemos los tipos de grasas, las grasas saturadas, las grasas insaturadas y las grasas trans. Las grasas saturadas son consideradas grasas malas porque estas grasas saturadas aumentan el colesterol que se adhiere a las paredes de las arterias, endureciéndolas y dificultando el flujo normal de sangre y ocasionando serios problemas cardíacos. ¿Ya? Las grasas insaturadas, continuemos con las grasas insaturadas, ya, son buenas para la salud, a diferencia de las grasas saturadas, ¿ya? También, con referente a las grasas saturadas, también hay grasas que son de origen natural, de las saturadas, y se encuentran pues en las carnes rojas, el jamón, los embutidos, así como también, ya lo había mencionado, en los derivados de la leche, como queso, yogur, y también pues se encuentra en frutos también, y también pues ya en las grasas ya procesadas, como lo mencioné, las mantequillas y los aceites, ¿ya? Ahora sí, las grasas insaturadas. Como ya he mencionado, estas grasas son buenas para la salud. En su mayoría son aceites, lípidos en estado líquido, a temperatura ambiental, y normalmente estas grasas son beneficiosas para nuestra salud porque pueden ser, puede que nuestro cuerpo las metabolice más rápido, son más fáciles de procesar en nuestro organismo, ¿ya? Y se encuentran pues en los aceites de oliva, se encuentran en los frutos secos, se encuentran en los frutos secos como las nueces, las almendras, en los manís, y también pues se encuentran en los pescados como el salmón, el atún, la trucha, las sardinas. Por otra parte, las grasas de pescado, como el salmón, la trucha y atún, son, muy ricos en ácidos grasos y omega 3. Esto, pues el omega 3 ayuda a nuestro metabolismo de los lípidos, a la coagulación de la sanguínea, ¿ya? Y a la presión arterial y al buen funcionamiento del sistema nervioso periférico y del cerebro, así como el sistema inmunitario, ¿ya? Es la importancia de saber consumir grasas insaturadas. Luego tenemos las grasas trans, ¿ya? Estas grasas son grasas insaturadas, ¿ya? Que han sido sometidas a procesos químicos llamados hidrogenación, con el fin o con la finalidad de prolongar su vida útil y mejorar el sabor de los productos preparados con ellos. Un claro ejemplo tenemos lo de las papitas fritas, ¿ya? Las papitas fritas, como ya vemos, vienen ya en fundas ya industrializadas, es decir, ya procesadas, que las ha procesado con la finalidad de alargar su vida, para el consumo exactamente, ¿ya? Y también lo elaboran pues con la finalidad de mejorar, se puede decir, el sabor de esos productos. En este grupo se encuentran las margarinas, como ya lo mencioné, las patatas fritas, las hamburguesas, todo lo que tiene que ver con los snacks, ¿ya? O sea, Doritos, esos chetos, todo eso. Y el riesgo de estas grasas trans está en que pueden transformarse en grasas saturadas, y por su uso frecuente, pues obviamente van a afectar a nuestra salud. Eso ha sido todo, chicos, por la clase de hoy. Les agradezco mucho por su atención.